¿Qué tal? Buen día, compañeros. Un gusto saludarlos. El día de hoy voy a hacer la presentación de mi secuencia didáctica como parte del trabajo final del Diplomado en Educación en Ciencias de la Salud de UTEL. Yo soy Denep Libertad Velázquez Aguilar, soy pediatra y neonatóloga. El día de hoy les voy a platicar acerca de esta secuencia didáctica. Bueno, me voy a presentar. Yo soy médico general egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Finalmente hice la especialidad de pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría y después me especialicé en neonatología en el Instituto Nacional de Perinatología. Actualmente laboro en Centro Médico Nacional La Raza como neonatóloga. Y bueno, la presentación de esta secuencia es una clase dirigida a residentes de primer año de la especialidad en pediatría para la asignatura de procedimientos quirúrgicos en recién nacidos y el tema es colocación de catéter venoso umbilical. Voy a platicarles de los contenidos. Los contenidos conceptuales que se abarcarán en esta clase son circulación fetal, anatomía de los vasos umbilicales, indicaciones para colocar un catéter venoso umbilical. En cuanto a los contenidos procedimentales, tenemos insumos necesarios, técnica correcta, complicaciones y contraindicaciones. Y los contenidos actitudinales abarcan responsabilidad, toma de decisiones y optimización del tiempo. En cuanto a los objetivos, el objetivo general será que el alumno coloque con la técnica correcta un catéter venoso umbilical en un neonato. En cuanto a los objetivos específicos, queremos que el alumno describa la circulación fetal y las características anatómicas de los vasos umbilicales, que identifique las indicaciones para colocar un catéter venoso umbilical, que describa las complicaciones relacionadas durante y después de la colocación de un catéter, que identifique qué insumos necesita y describa la técnica correcta para la colocación de estos catéteres, que verifique la correcta posición y que fije de forma segura. En cuanto a la justificación de esta clase, bueno, pues la colocación de catéteres umbilicales en los recién nacidos son procedimientos que hacemos de forma muy frecuente en la unidad de cuidados intensivos neonatales, ya que nos permite contar con un acceso vascular en aquellos recién nacidos que por algún motivo requieren ayuno, administración de líquidos intravenosos, nutrición parenteral, medicamentos, hemoderivados e incluso para aquellos que requieren exsanguinotransfusión y también nos ayuda mucho para la toma de muestras, evitando la venopunción frecuente de los neonatos. Voy a platicarles acerca de los contenidos de esta clase, que se dividirán en 3 semanas. En cuanto a la semana 1, se llevará a cabo en un aula. El método para esta clase será una clase magistral y tenemos el total de 1 hora. Para las actividades de inicio, bueno, daré la presentación del contenido temático según el programa académico que marca la UNAM y ellos contestarán un cuestionario escrito de opción múltiple, lo contestarán de forma individual. Previamente se les dará literatura para que ellos revisen, así como videos explicativos. Esto nos llevará 10 minutos. Posteriormente, para el desarrollo de la clase tendremos 40 minutos. Daré una presentación de los conceptos básicos y generalidades tanto de circulación fetal como anatomía de los vasos umbilicales y hablaremos de las indicaciones para la colocación de un catéter venoso umbilical. Y la actividad de cierre eh, consistirá en retroalimentación del cuestionario escrito dado al inicio de la clase. Se contestarán preguntas en caso de haberlas y se darán algunas conclusiones. Para el desarrollo tenemos 40 minutos y para la actividad de cierre 10 minutos. En cuanto a los recursos didácticos que utilizaremos, será laptop, proyector, señalador, el examen escrito y bolígrafos. La evaluación será este cuestionario que se da al inicio de la clase de opción múltiple, que se considerará una evaluación diagnóstica y este será el 20% de su calificación final. Posteriormente, para la segunda semana, se llevarán a cabo las actividades en el laboratorio. El método será práctica en laboratorio, para el cual tenemos un total de 2 horas. Al inicio de la clase, organizaremos al grupo en 3 equipos de 3 personas cada uno. Posteriormente, el docente explicará en un modelo anatómico la técnica correcta para la colocación de un catéter venoso umbilical y describirá las posibles complicaciones durante y posterior a la colocación del mismo. Las imágenes se proyectarán en el aula para una correcta visualización de todos los alumnos.
Posteriormente, cada alumno practicará la técnica en el mismo modelo anatómico y será supervisado por los otros dos integrantes de su equipo, para lo cual ellos contarán con una lista de cotejo. Finalmente, para el cierre de la clase, daremos retroalimentación, se contestarán preguntas y daremos algunas conclusiones. Para la actividad de desarrollo tenemos 90 minutos y para la actividad de cierre 20 minutos. En esta clase, los recursos didácticos que utilizaremos será la cámara de video, el proyector. Tenemos tres modelos anatómicos de cordón umbilical en un bebé. Necesitamos la tabla de referencia también conocida como nomograma de Dunn, para nosotros saber a qué profundidad se deja colocado el catéter. Posteriormente necesitamos también una calculadora, también para hacerlo con la otra técnica descrita, que es la técnica de Shukla, y todo el material necesario para la colocación del catéter, que incluye gorro, guantes estériles, bata, cubrebocas, solución antiséptica, ya sea clorhexidina o yodopovidona, campos estériles, la cinta umbilical, sutura de seda, portaagujas, hoja de bisturí, pinza de disección sin dientes, pinza mosquito o iris, catéter venoso, tanto de 3,5 como de 5 French, dos jeringas de 3 y 5 mililitros, gasas estériles, solución salina, heparina, recipientes de 50 mililitros y material para la fijación. Esta lista de cotejo contará como el 20% de su calificación total. A continuación les muestro la lista de cotejo. Esta lista de cotejo será palomeada o tachada, dependiendo de si cumple o no cumple con los criterios que se describen. El primer criterio es la diferenciación de los vasos umbilicales. Identifica que el cordón umbilical tiene una vena y dos arterias. Posteriormente deberá describir correctamente las características anatómicas tanto de vena como de arterias umbilicales. Menciona al menos tres indicaciones para la colocación de un catéter venoso umbilical. El segundo criterio es que cuente con los insumos necesarios, como guantes estériles, gorro, cubrebocas, bata, los campos estériles, las soluciones antisépticas, las pinzas necesarias, cinta umbilical, hoja de bisturí, las jeringas con solución heparinizada, los recipientes, el catéter umbilical, tanto de 3,5 French, y que sepa elegir el tamaño adecuado dependiendo del peso del neonato, gasas estériles, sutura para fijación, idealmente 3 o 4 ceros de seda, portaagujas, un apósito transparente. En cuanto a la técnica para la medición de longitud, deberá ser capaz de utilizar tanto el nomograma de Dunn como la técnica de Shukla y debe poder ajustar la profundidad del catéter en caso de que lo requiera. En cuanto a la técnica de colocación, tiene que seguir toda la técnica estéril. Debe desinfectar el cordón umbilical, colocar los campos, colocar la jareta de seguridad, ya sea con la seda o con la cinta umbilical. Cortar el cordón a 1 a 2 centímetros de la base del cordón umbilical, dejando el moño invisible. Debe saber identificar correctamente la vena umbilical y poderla canular con técnica de abrir y dilatar. Debe ser capaz de introducir el catéter con un movimiento suave y progresivo hasta la longitud que previamente se calculó. Debe confirmar el flujo de sangre de forma espontánea y el reflujo venoso. El siguiente criterio sería en cuanto a las complicaciones. Debe de evaluar las dificultades en la colocación, ya sea resistencia, que el catéter se haya enrollado o incluso perforado. Debe saber monitorizar los signos de vasoespasmo o perforación. También debe saber detectar signos de mala posición. Para confirmar la posición, debe ser capaz de hacerlo de forma clínica, es decir, con la aspiración y lavado del catéter, pero también de forma radiológica, y debe de saber confirmar la adecuada posición a nivel de T9, T10 o 1 centímetro por encima del diafragma. Y debe ajustar la profundidad del catéter en caso de requerirlo. El último criterio nos habla de la fijación del catéter, que debe realizar de manera inicial la fijación con la sutura y debe de aplicar un apósito transparente para asegurar el catéter y etiquetar con fecha y hora de colocación. Finalmente, para la tercera semana, el método será también una práctica en laboratorio, para el cual contamos con 2 horas. De manera inicial, daremos 10 minutos para un breve repaso del contenido revisado previamente y se resolverán dudas en caso de que las haya. Posteriormente, para el desarrollo, con el cual contamos aproximadamente con 100 minutos, cada alumno deberá de pasar de forma individual al frente al maniquí, e irá explicando en voz alta
circulación fetal, anatomía de los vasos, indicaciones, complicaciones asociadas, insumos, técnica correcta, técnica de verificación y fijación correcta del catéter venoso. Finalmente, para el cierre, contamos con 10 minutos para el cual se dará retroalimentación, se contestarán preguntas en caso de haberlas y se darán las conclusiones. Los recursos didácticos que utilizaremos será exactamente el mismo material mencionado previamente para la segunda semana. Y para esta semana, el método de evaluación será una rúbrica de evaluación que contará con el 60% de su calificación final. A continuación, les muestro la rúbrica de evaluación que contiene 5 criterios y 3 niveles de desempeño. Cada nivel de desempeño cuenta con 2 puntos, 1 punto o 0 puntos, dependiendo de si es avanzado, intermedio o básico. En cuanto al primer criterio, que es la circulación fetal y características anatómicas de los vasos umbilicales, para 2 puntos, el alumno deberá explicar con precisión la circulación fetal, incluyendo trayecto del catéter, estructuras involucradas y su importancia clínica, y debe mencionar al menos 3 indicaciones para colocar un catéter venoso umbilical. Para el nivel intermedio, es decir, 2 puntos, el alumno deberá describir la circulación fetal con algunos errores menores o información incompleta. Deberá mencionar de 1 a 2 indicaciones para la colocación del catéter. Y en nivel básico quedará 0 puntos. Presenta dificultades para explicar la circulación fetal y su relación con la colocación del catéter y desconoce las indicaciones. El segundo criterio es la preparación del procedimiento, contraindicaciones y complicaciones. Para un nivel avanzado, es decir, 2 puntos, deberá reunir y verificar todos los insumos previo a la colocación del catéter, mantener siempre una técnica aséptica y debe describir correctamente al menos 4 complicaciones durante y posterior a la colocación del catéter y al menos 3 indicaciones. Para un nivel intermedio, es decir, 1 punto, debe preparar la mayoría de los insumos, cumple en gran medida con la técnica séptica, menciona solo 2 a 3 complicaciones y 2 contraindicaciones. Y para un nivel básico, el alumno omite insumos esenciales, su técnica séptica es deficiente, solo conoce una complicación y una contraindicación. En cuanto al tercer criterio, que es la técnica de inserción, para un nivel avanzado, el alumno inserta el catéter con técnica estéril, localiza correctamente la vena umbilical, evita traumatismos y asegura un avance adecuado. Para un nivel intermedio, inserta el catéter con algunas dificultades, localiza la vena umbilical con intentos adicionales y tiene leve dificultad en el avance del mismo. Y para un nivel avanzado presenta dificultad significativa en la inserción, múltiples intentos fallidos o localiza de forma incorrecta la vena. El cuarto criterio es la confirmación de la posición. Para un nivel avanzado, el alumno verifica la posición con aspiración de sangre, prueba con solución salina y confirma además con una imagen radiológica en la posición correcta. Para un nivel intermedio, verifica la posición con aspiración de sangre, prueba con solución salina, pero requiere ajustes menores en la colocación. Para un nivel básico, no confirma la posición correcta o la imagen radiológica muestra una ubicación inadecuada y no la detecta. Para el quinto y último criterio, abarca fijación y seguridad y para un nivel avanzado, fija el catéter con un método seguro, aplica curación estéril y protege evitando desplazamiento del catéter. Nivel intermedio, fija el catéter adecuadamente, pero con posibilidad de leves desplazamientos. Y para el nivel básico, hay una fijación inadecuada y el riesgo de desplazamiento o contaminación del catéter es alto. Y bueno, finalmente les comparto la bibliografía empleada, que incluye el manual de texto de reanimación neonatal, la última edición de 2021, así como artículos que nos hablan acerca de la colocación correcta de los catéteres umbilicales. Espero sea de su agrado esta clase. Cuídense mucho, hasta luego.